Muy buenas a todos, amigos del mundo antiguo. Yo soy Ricardo Núñez, administrador de la página web de Helenismo y Roma, y hoy estamos aquí con Adur Incharruandieta Ormazábal, ¿no? Pues que es, lo he hecho bien, Sí, efectivamente. sí, 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 sí. Perdón, es que los apellidos son un poco extraños para mí, porque Complicado. no estoy acostumbrado, no trato mucho con vasco. Yo soy valenciano, pues apellidos muy diversos. Bien, y estamos aquí con Nadur, que es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Santiago de Compostela, y venimos a hablar aquí, pues, de su libro, creo que es la frase fetiche, ¿no?, de muchos historiadores que vienen aquí a hablar de su libro. En particular vamos a hablar de su última novela, que es su última y su primera, que es Rebelión en Sicilia, una obra pues, que nos lleva a la primera guerra servil en ese siglo II antes de Cristo en la isla de Sicilia, en el Mediterráneo central. Adur, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, un placer estar aquí y muchas gracias por invitarme. Nada, a ti pues por estar aquí a hablar un poco, pues no solo también de tu libro, sino de la historia que rodea tu libro, de cómo has construido este relato, ¿no? Que por cierto tenéis la reseña sobre la novela ya en el canal de YouTube. Y bien, pues tener esta charla sobre historia del mundo antiguo. Bueno, lo primero de todo, pues voy a introducirte un poquito, ya hemos dicho, pues... y nada, estamos aquí contigo, Aduri Chaurrandieta, que eres doctor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Sobre qué ha versado tu ocupación académica? O sea, quiero decir, ¿cuál ha sido el tema de tu tesis o cuáles son los temas de tu interés? Bueno, yo inicié un poco en el mundo mediterráneo oriental. Mi interés era el helenismo en la zona oriental después de, bueno, en época de las conquistas de Alejandro y después, pero la vida te lleva por derroteros y al final pues me fui al otro lado. Llevé el helenismo hacia Roma. Y bueno, pues con la tesis me centré en los hermanos Graco, que creo que son dos figuras muy importantes en cuanto al helenismo en Roma, aunque ya el TFM lo empecé con Catón y Carnéades, un poco ese debate entre el mundo romano y griego, esas primeras confrontaciones y bueno, al final me acabó gustando el tema y fui por ahí un poquito. Lo que pasa es que con la tesis, como es coetánea a la revuelta, a la Primera Guerra Servil que trata el libro, pues también hablé bastante, traté bastante este tema. Corrígeme si me equivoco, Carneades, ¿estás hablando de esa delegación de filósofos atenienses que va a Roma? Efectivamente, sí. En el Ah, año 155, Atenas envía una delegación de tres filósofos liderados por Carneades, el escéptico, y, y bueno, realiza, lo más llamativo es que realiza algo muy propio del escepticismo y es que un día en una charla pública en el foro defiende el imperialismo romano, cosa por el que el pueblo romano pues estaba contentísimo con él. Le decía, ay, mira, este extranjero, qué bien habla, qué gusto da oírle. Y al día siguiente hizo todo lo contrario, los puso patas arriba. Entonces, bueno, me pareció muy interesante cómo la dialéctica griega, ¿no? Helenística, era capaz de derribar un poco las mentes romanas en aquel momento. sí, de hecho es una cosa que a mí también me fascina, ¿no? Porque es como empecé yo también. Yo he hecho el camino un poco más a la inversa. Tú empezaste ahí en Oriente y te fuiste para Occidente. Yo empecé al revés. Yo empecé en Occidente con la influencia de la cultura helenística en la República Romana hasta el Imperio y luego ya pues he hecho el TFM del helenismo en Mesopotamia y ahora estoy con la tesis del norte de Siria, ¿no? De la presencia greco-macedonia en esta región, que es además una de las regiones donde aparece tu novela, que bueno, se llama Rebelión en Sicilia, pero en la novela nos vas trasladando a diferentes puntos geográficos, ¿no? En función pues eso, del desarrollo y de la evolución de los personajes. Ujú. Fundamentalmente, pues son, aparte de Sicilia, ¿no? Etna, el centro de la isla, tenemos Alejandría, que hay un momento, ¿no? En que la historia se desarrolla allí. Luego el norte de Siria, ¿no? En ese siglo II antes de Cristo, que bueno, visitamos varias ciudades importantes, ¿no? Por ejemplo, la Apamea de Orontes, que es esta ciudad que tengo aquí detrás. Bueno, no sabemos si sigue existiendo esto como tal, pero bueno, Apamea de Orontes es una ciudad que tiene también mucha presencia en tu novela. Ujú. Eh, así, bien, pues a nivel geográfico tenemos que hablas de muchos otros zonas, porque tomas una narrativa
que si bien no es, se centra en Sicilia, no es lineal, ¿no? Sino que juegas mucho con la cronología, con los espacios geográficos y esta decisión, a qué respondía? O sea, quiero decir, es porque tenías ese interés, ¿no? Donde has mezclado tus dos formaciones, ¿no? De Occidente y Oriente, o cuál era la motivación que te impulsaba a hablar o a tener esta estructura en la novela. Bueno, principalmente se debe a que así también se da más variedad a la novela, ¿no? Y creo que se hace un poco más entretenido, más llevadero, porque además cuando uno habla de novelas históricas, siempre gusta de imaginar diferentes entornos, ¿no? A los que tú conoces. Entonces, bueno, cuantos más zonas geográficas, pues más interesante puede llegar a ser. Pero sobre todo para ver el origen de los esclavos, porque sí que me parece que muchas novelas o bueno, elementos ficcionales históricos que tratan sobre la esclavitud, pocas veces se trata del origen de los esclavos. Parece que han nacido del mismo suelo, ¿no? Y la verdad que eso me parecía muy interesante de tratar, de ver cómo, hasta qué punto la esclavitud como institución podía funcionar en aquel momento. Lo que yo considero que es el triunfo de la esclavitud, que es que la esclavitud en el mundo clásico funcionó, en el mundo, en la antigüedad clásica duró durante miles de años en muchas sociedades distintas entre sí, y se lo achaco principalmente a la psicología, a que el esclavo, una vez que era capturado y arrastrado, llevado por la fuerza a otro sitio para que trabajara y demás, ese proceso era muy traumático para el esclavo. Entonces, creo que cuando uno se sentaba, después de sufrir ese proceso tan duro, se sentaba en un terreno, creo que, bueno, pues se iba acomodando pensando que, mira, ya me he librado de lo malo y con el miedo de que no me vuelva a pasar, pues no hago nada. Por eso, de hecho, en toda la esclavitud son miles de años y hay registros de muy pocas rebeliones de esclavos en comparación con los esclavos que hubo, ¿no? Por eso, por eso hablaba del triunfo de la esclavitud. Lo que pasa es que llegan puntos de inflexión, como es el que esta novela o la Primera Guerra Servil, ¿no? Bueno, tu novela, que es esta que tengo yo aquí, que es Rebelión en Sicilia, y bueno, has dicho la guerra servil, la primera guerra servil, pero ¿qué fue la primera guerra servil? O sea, no es la de Espartaco es la tercera. O sea, explícanos un poco, introdúcenos a esta guerra servil y en el contexto del Mediterráneo en que se orienta, o sea, o en que se comprende esta novela. Mm. Bueno, en esta época la novela se inicia más o menos por el año 139 a.C. Es verdad que hay algún salto temporal a 140, pero bueno, por ese margen. Y en ese momento, en el Mediterráneo, la potencia indiscutible es Roma, ¿no? Una vez habiendo derrotado definitivamente y arrasado con la ciudad de Cartago, ya no hay quien le pueda hacer frente a una escala total de guerra como lo pudo haber hecho Cartago en su momento. Entonces, bueno, es un periodo muy interesante porque es verdad que Roma tiene muchísimos frentes abiertos. Península Ibérica, por ejemplo, o sea, aquí tenemos la época de Viriato, las guerras numantinas también, y después el norte de la península itálica, con los galos siempre allí a torta limpia, etcétera. Después el oriente helenístico, y esto me parece muy interesante porque las potencias orientales sí que podían ser las que podrían hacer frente de tú a Roma. Lo que pasa es que están tan fraccionadas y vamos, se luchan tanto entre sí que no pueden hacerle sombra. Entonces, el contexto histórico más o menos es este. Y es que Roma en ese momento se alimentaba principalmente del grano que recogía en Sicilia, que luego pasará a tener ese papel fundamental de Egipto, pero hasta este momento lo era Sicilia. Entonces, bueno, pues Sicilia era una tierra que había vivido en relativa paz durante muchos años y el granero de Roma, así que era muy importante. Y justo en ese momento, los esclavos se crean, bueno, se revuelven y comienza esta rebelión a gran escala, ¿no? Una rebelión que superó todo lo que se había visto previamente en el mundo antiguo y lo que se vería en un futuro, porque yo considero que fue una rebelión más que movilizó a mucha más gente que la de Espartaco. Lo que ocurre es que las fuentes tenemos muy pocas y ha quedado muy en el olvido.
Mm. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que nos has explicado del contexto y demás, yo quería hacer un apunte o hacer una observación sobre un poco el estilo con el que tú desarrollas tu narrativa, ¿no? Y si bien es cierto que generalmente las novelas históricas pues se tienden mucho a esa violencia épica espectacular de grandes ejércitos que se enfrentan y a nivel descriptivo pues se hace incluso un poco sádico, ¿no? Del típico, el Gladius le cortó y vio cómo le salían las tripas y demás. Tú no optas por este tipo de descripción épica de la violencia, sino que tu violencia es más de un estilo costumbrista, en el sentido de que durante toda la obra tú lo que muestras es el día a día de los esclavos y a partir de ahí haces el desarrollo de los personajes. Esto, bueno, nos lleva a un montón de cosas porque se incluye muchísima información, pero sobre todo pues, nos da un poco la impresión de que la esclavitud en Sicilia era realmente muy dura. Aquí tenemos pues, varios apuntes, ¿no? Porque, por ejemplo, se hace mucho énfasis en que hay una población siria de esclavos, que es la que hace el grupo principal o el mayor grupo de esclavos en esta isla. Y luego también el modelo de la esclavitud del mundo romano, porque si bien en Grecia sí que existía la institución de la esclavitud, no tenía tampoco este perfil, sino que el trabajo pues tenía otras características, ¿no? Y la esclavitud también. ¿Cómo definirías tú la esclavitud o por qué crees que en Sicilia se llevó a cabo estas rebeliones, que además no fue solo una, sino que fueron muy localizadas, ¿no? En este sentido. ¿Por qué crees? ¿Cuáles son las características que se dieron para que en Sicilia ocurrieran las guerras serviles? Yo creo que Sicilia es un territorio en ese sentido privilegiado. Es que Sicilia está en pleno centro del Mediterráneo, es una tierra muy fértil, por lo tanto muy de mucho interés para poblaciones antiguas y estuvo siempre en conflicto. Es un terreno, perdón, de una guerra sin fin en la antigüedad clásica, menos en esta época. En esta época, según dice Diodoro, que es la principal fuente de este conflicto, Sicilia estuvo en paz 60 años desde el final de la Segunda Guerra Púnica. Am, Eso trae un periodo de prosperidad a la isla, pero también de abusos. ¿Por qué? Bueno, yo creo que, como decía antes, ¿no? Roma está en guerra en muchos frentes en esa época y uno de los pocos remansos de paz total, entre comillas, podría ser Sicilia. Lo que ocurre es que con el tiempo se van diferenciando poco a poco las clases que hay en la propia isla y los grandes terratenientes pues tienen cada vez más poder y aprovechan ese poder y lo ejercen de una manera todavía más brutal de lo que se hizo anteriormente. Y solo, como bien decías, ¿no? Solo hay que ver dónde estallan las dos guerras serviles. De tres que hubo, dos fueron sicilianas y en un lapso además muy, muy corto de tiempo. La guerra, digamos que la primera guerra servil, pues en la década del 140 hasta el año 70, la tercera guerra servil, la de Espartaco. Entonces, en un lapso de tiempo muy corto ocurren muchas guerras. Exacto, y Eh, luego es lo que tú has dicho. Ay, perdón, que te he interrumpido. no, 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 iba no, a no, no. decir que eso, sin embargo la más famosa de todas es la de Espartaco. Mm. Claro, Espartaco entra dentro del ideario del noble bárbaro. Ya en el siglo segundo antes de Cristo, dentro sobre todo del estoicismo, la corriente filosófica, hay una corriente de encontrar dentro del enemigo bárbaro a un ser noble dentro de su límite de la barbaridad que tiene él, ¿no? Por ejemplo, las figuras como Viriato. Viriato se novelizó mucho, era un enemigo a la altura de Roma, ¿no? Y es un poco lo que se quería hacer en aquel momento. Y es que aquí ocurre un poco algo parecido con Espartaco. Espartaco es una figura a la que las fuentes tratan relativamente bien dentro de la revuelta que hizo y teniendo en cuenta que era un esclavo, ¿no? En cambio, no ocurre lo mismo con Eun, con el que nos atañe en esta novela, el personaje. Y bueno, yo creo que eso hizo que se quedara un poquito en la sombra, un poco relevado en cuanto a la figura de Espartaco. También la localización geográfica, y es que la Primera Guerra Servil fue muy, muy importante porque llegó a crear un reino propio de esclavos con una nomenclatura real seleucida y una tipografía monetal también.
de origen seleucida. Entonces, bueno, tenemos un reino helenístico que surge pluf, de la nada en medio del Mediterráneo, ¿no? Pero en una isla que, entre comillas, está aislada en lo que es el continente itálico, en la península itálica, perdón. Lo que ocurre es que Espartaco, su revuelta se focaliza en Italia, a las puertas de Roma. Entonces, eso sí que era más peligroso, yo creo que para la psicología romana sí que perduró un poco más en el tiempo, más que en la revuelta de uno. Que has comentado varias cosas que son muy interesantes, ¿no? Por el que haya estado atento lo habrá sabido ver. Pero bueno, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? O sea, porque hemos hablado de las fuentes de Espartaco y luego las de uno, que hay un tratamiento diferente. Para el estudio de la primera guerra servil, ¿con qué fuentes contamos? Muy pocas, muy pocas. Desgraciadamente, bueno, y tú bien lo sabes también, ¿no? Dentro de la antigüedad clásica y sobre todo si nos metemos en el mundo helenístico, se conserva Sí. muy poco. Y en cuanto a historia de la esclavitud, pues lo de siempre, ¿no? Los esclavos son una voz silenciada dentro de la historia, entonces hay muy poca fuente. Aquí el principal autor que trata este conflicto es Diodoro Sículo. Y es un autor que en el tiempo es muy cercano a estos hechos, por lo tanto tenía unas fuentes muy fidedignas y él era siciliano, entonces tenía un cierto interés en mantener viva, entre comillas, pues esta revuelta, ¿no? El principal es Diodoro Sículo, como digo, que escribió como unos 100 años después de esta revuelta servil, por lo tanto, él podría haberse llegado a entrevistar con gente que vivió esta época. Lo que ocurre es que después vienen otras fuentes, por ejemplo, Valerio Máximo, que sí que nos habla un poquito más en detalle de lo habitual, Floro incluso, y luego fuentes un poquito más reducidas como Estrabón, que hace algunas menciones, Ovidio, o sea, Orosio, perdón, y en especial Cicerón. Cicerón en sus Berrinas intenta descalificar mucho a Verres, a este gobernador de Sicilia, y muchas veces lo compara con Euno, siendo este la figura de un tirano siciliano propiamente, ¿no? Entonces, que compare este autor, que Cicerón es que era un zordito, Cicerón sabía de sobra lo que hacía y cómo escribía. Entonces, que este no es casualidad que lo compare con Euno, ¿no? Porque quiere descalificar a esa persona comparándolo con un tirano y además un esclavo. Eso ya es algo súper deleznable para la mentalidad de la época. Y a nivel epigráfico, numismático, ¿hay alguna, aparte de las fuentes literarias, tenemos algún epígrafe del momento de la rebelión o que emitiera el gobierno romano? Epígrafes pocas, la verdad sí que hay una relacionada que es el epígrafe de Polla, que se encontró un epígrafe que retribuía a unos esclavos sublevados y se cree que principalmente podían venir de esta guerra. Pero ya digo que es un poco controversial, todavía la datación no está muy clara. Luego, algunos restos también que se han encontrado unos glandes que son proyectiles de onda en Enna, se han encontrado con el nombre de Rupilio, que es el último cónsul que acabó con la guerra. Entonces, bueno, se han encontrado pues, in situ pequeñas cosas, estas monedas que decía, ¿no? Que da mucha información, una serie de monedas que se dividen en cuatro categorías y creo que en total son unos 20 y algo, 23, así. De hecho, en un principio se pensó que eran monedas seleucidas y se archivó como eso a principios del siglo XX, hasta que en un estudio dijeron, oye, no, que estas son las monedas de uno. Por eso también es interesante, ¿no? Este reducto del oriente helenístico en medio del Mediterráneo. Claro, esta es otra de las cuestiones interesantes, ¿no? Esa proclamación o esa coronación adoptando el nombre de un soberano helenístico, ¿no? En este caso, Antíoco, si no me equivoco. Teniendo en Sí, cuenta que la mayoría de esclavos, o al menos como se presenta en la novela, hay un grupo muy importante de sirios y la presencia que tiene Euno como sacerdote de Atargatis y la presencia que tiene la diosa siria en estos terrenos. Esto realmente, ¿cómo lo podríamos interpretar? Este, esta imitatio, ¿no? de lo que se vive o del ejercicio del poder que existía ya en Oriente se traslada a la isla de Sicilia. ¿Cómo lo podríamos interpretar esta proclamación de uno como un monarca seleucida? bueno, en parte puede ser también una forma de legitimizar su posición frente a sus enemigos romanos y sobre todo frente al resto de potencias
mediterráneas, que serían el mundo helenístico, ¿no? Es decir, que si él se proclama y consigue aliados en el exterior, le será más fácil combatir contra Roma, ¿no? En ese caso, siempre me gustó el paralelismo con Sertorio, con las guerras sertorianas. Sertorio también pidió ayuda a Mitrídates en Oriente, ¿no? Es decir, desde la península anatólica hasta la península ibérica hay una gran distancia. Pero bueno, al final el mundo antiguo está mucho más conectado de lo que podemos pensar. Sí. Entonces pasa un poquito algo parecido aquí. Yo creo que uno intenta legitimarse de alguna forma, pero también siendo consciente de que él viene de donde viene. Él es de Apamea de Orontes, es decir, que es sirio y que ha vivido bajo una monarquía seleucida, ¿no? Entonces, bueno, pues al final reproduce lo que ha visto toda su vida. Y también aquí yo creo que se nota mucho el peso de la población siria dentro de Sicilia, ¿no? Al fin y al cabo, si él llega a acuñar moneda de tipo seleucida, si llega a nombrarse con un nombre de monarca seleucida, es porque en Sicilia pues, había gente que se identificaría con ese tipo de gobierno que posiblemente fueran de origen sirio. Mm. Y bueno, en este momento pues vemos que se produce la primera revuelta servil, que uno es coronado como un monarca seleucida, pero el imperio seleucida pues sigue existiendo en este momento. De hecho, en la novela nos trasladas también a esta parte del Mediterráneo, que es una cosa que me encanta porque, bueno, ya aparte de que estoy haciendo la tesis sobre el norte de Siria, no es una cosa o un estado que se suele ver en las novelas, ¿no? Históricas. Entonces, estás como eres un pionero, o sea, estás descubriendo ahí un nuevo estado de la antigüedad para mucha gente que seguramente no conozca el Imperio Seleucida, más allá de si ha jugado algún juego del ROM Total War. Entonces, que ahí es donde muchos entramos ahí el interés, ¿no?, por el Imperio Seleucida. El Imperio Seleucida, en este momento, ¿en qué punto se encuentra? O sea, en el siglo II antes de Cristo que describes tú en tu novela. Claro, el reino seleucida ahora mismo está en decadencia total, ¿no? En decadencia política total. Y es que está rodeada de enemigos, ¿no? Esa extensión que llegó a tener en época de Seleuco tan grande, ocupando media Asia, eso ha quedado muy lejos, ¿no? Desde Oriente están los partos, que poco a poco van comiéndose zonas de lo que es el reino seleucida. De hecho, en la novela menciono que en un punto los partos conquistan Media, es decir, que están en esa zona limítrofe, ¿no? Luego también al norte, pues los reinos anatólicos, helenísticos, que también son un montón, y como todo, como siempre en el mundo helenístico, todos están entre unos contra otros, básicamente, ¿no? Sí. Nunca se llegaron a un acuerdo. Y luego el gran rival de los seleucidas, los ptolomeos en el sur, que siempre son también una gran amenaza, porque en realidad es un reino que bastante más unificado de lo que podría ser, ¿no? Los seleucidas. Entonces, en este punto lo tenemos como un reino muy hostigado, lleno de pretendientes distintos de un lado de otro que quieren acceder a la corona, pero Siria es un trozo muy, muy, muy jugoso del pastel, y es que está en una zona estratégica perfecta en el Mediterráneo, una zona de paso de comercio desde el lejano oriente hasta los puertos de acceso al Mediterráneo, que pueden llegar hasta el Mediterráneo occidental y más allá. Entonces, una zona muy intensa y además también a nivel agropecuario, porque al final siempre parece que hablamos de riqueza y comercio, pero el mundo antiguo era un mundo rural prácticamente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, era una zona muy, muy, muy rica en ese sentido, entra dentro del creciente fértil de Oriente Medio. Y bueno, pues todos los reinos no me extraña que quisieran un trocito de ese pastel, ¿no? Entonces estamos en una época de convulsión total. Yo le digo que es la tierra de las guerras civiles sin fin, ¿no? Debía ser bastante terrible la vida en aquella época, ¿no? Algo bastante duro. Sí. Dentro de la diferencia es que a mí me gusta señalar que la guerra como concibimos actualmente es muy diferente a la que se concibe en la antigüedad clásica, porque hoy en día, de hecho, hace poco leí un artículo sobre esto del estrés postraumático en la guerra, si existía en la antigüedad o no, ¿no? Cierto debate, porque al fin y al cabo las guerras en aquella época eran sobre todo el mundo helenístico, ¿no? Dos enfrentamientos muy grandes, tres batallas, etcétera. Ala, firmamos paz, se acabó y para adelante, ¿no? No tiene que ver pues con esa guerra de trincheras, por ejemplo, de épocas modernas, o que desgraciadamente estamos viendo en muchas partes del mundo hoy en día. Exactamente. Entonces, Perdón.
No, 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 nada. O sea, disculpa. que tenía que ser una vida difícil en aquella época. Eso Sí, sí. desde luego. Es una cosa que tú, a través de cómo estructuras tu narración, pues queda muy bien reflejado, ¿no? Ese estrés de estar en una situación bélica, salir de una y volver a caer en otra. Eso yo creo que queda muy bien representado la angustia que sienten los personajes una vez estamos en esta zona, ¿no?, del norte de Siria, que digamos, pues el Imperio Seleucida se vive ese momento, ¿no?, de decadencia política. También has mencionado eso de los paradigmas, ¿no?, del hacer la guerra y demás, y eso también había mucha diferencia en cómo veían los romanos la guerra y cómo lo veían los reinos helenísticos. Lo que tú has comentado de 2 o 3 grandes batallas, combatían y firmaban la paz, cosa que los romanos como tal no hacían. Eso también choca mucho o tiene un paralelismo con la forma en la que se ejercía la esclavitud en Grecia y en Roma. Porque si bien en Grecia sí que existía la institución de la esclavitud, es cierto que no era una esclavización masiva como sí que vemos en ciertos momentos de la República Romana. Y claro, aquí la pregunta es si en el mundo helenístico no había esta concepción tan masiva de la esclavitud, sino que era más selectiva o tenía otra naturaleza, ¿cómo es que acaban estas grandes o estas ingentes cantidades de grupos de sirios, que no es una provincia romana, sino que es un reino helenístico en la isla de Sicilia, en el control, bajo control de la República Romana? O sea, ¿cómo llegan estos grupos de sirios a acabar en los latifundios de la isla de Sicilia? Bueno, primeramente me gustaría señalar que el mundo académico está un poco dividido en dos en esta parte. Yo voy con la sección que sí que cree que hubo una presencia siria fuerte en Sicilia, pero también hay gente que dice que no. Me gustaría dejar eso un poco sobre la mesa y, bueno, en las notas de la novela también aparece mencionado. Y es que, según creo yo, gran parte de esa población se marchó a Sicilia y al sur de Italia. ¿Por qué? Bueno, si vemos las revueltas de esclavos que hubo en esa época, porque no solo ocurrió la de Sicilia fue la más grande y ya podemos hablar de una guerra total, pero hubo muchos levantamientos de esclavos en Delos, en la isla de Delos, en las Cícladas, en el Ática y luego en la península itálica, en Turno, en la propia Roma también hubo una sublevación. Es decir, que estamos hablando de franjas donde hay mucho comercio de esclavos, como por ejemplo la isla de Delos, que es una zona primordial en el Mediterráneo oriental para ese comercio de la zona occidental y oriental del Mediterráneo, al igual que lo es Ática. Es decir, que cuanto más comercio haya, más esclavos va a haber viviendo en esa zona y por lo tanto hay más riesgo de que haya un levantamiento total. Y eso también se nota mucho, sobre todo en Sicilia y en la península itálica, ¿no?, donde ocurren las grandes guerras serviles. En cuanto a por qué, bueno, es verdad que el mundo helenístico era diferente, el mundo romano, pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta que Siria en aquella época estaba muy poblada de gente, llena de conflictos civiles. Entonces es un caldo de cultivo para que haya también esclavitud. Y al fin y al cabo, toda esa esclavitud se converge en un único punto, que en este caso es Sicilia, ¿no?, que es una zona que en realidad es el granero, como hemos comentado, no es el granero de Roma, entonces necesita de mucha mano de obra. Em, lo que sí, a mí me hace gracia, por ejemplo, el recuerdo de Juego de Tronos, que hace relativamente poco la reví, y allí aparecía en una escena cuando Daenerys está en Meereen y habla de los esclavos, y dice que los esclavos son más numerosos que los libres en Meereen. Dice que, no sé si dos contra uno o algo así, o bueno, una cifra un poco desorbitada. Y claro, ninguna sociedad esclavista podría aguantar un número así. Es algo imposible, porque al fin y al cabo los esclavos, si son tantísimos más, acabarían comiéndoselos con patatas, ¿no? Eh, es difícil siempre en historia poner números exactos, ¿no? Hay que coger siempre con pinzas eso, pero podemos decir que igual en Sicilia pues podía haber un tercio de la población era esclava, que ya es muchísimo, ya es un montón de esclavos. Entonces, que favorece también esa zona. Y claro, esta navegación que venía desde el mundo mediterráneo oriental, pues favorece, ¿no? Porque al fin y al cabo, como decía, desde Delos, zona de paso es Sicilia para también la zona occidental. Eso no significa que solo hubiera esclavos sirios, ¿eh? También habría esclavos celtíberos, también habría esclavos númidas, cartagineses, galos, tenía que haber un popurrí de todo.
pero principalmente yo creo que sí que sería Sirius, más que nada por las pistas que nos da el propio uno. Como he dicho, ¿no? Una persona que se corona como un rey seleucida, que acuña moneda como un rey seleucida, que trae una divinidad siria en origen. Bueno, no la trae él, existía un culto anterior, pero como que la protege de más. Yo creo que es un símbolo de que gran parte de esa población siria pues acabaría allí. Y además teniendo en cuenta que la República Romana en ese momento era la gran potencia mediterránea, pues necesitaba mano de obra. Entonces, bueno, pues el Oriente helenístico no era mal sitio para ello. No, lo has comentado también un poco anteriormente que ocurrieron otras revueltas de esclavos, pero las tres grandes guerras serviles que tenemos todos más o menos en la cabeza, al menos la revuelta de Espartaco, son todas más o menos concentradas en este espacio geográfico, ¿no? De Sicilia, la Magna Grecia. Entonces, a mí la pregunta que me surge, tú como doctor y como novelista que te has documentado para construir este relato, es si cómo era la institución de la esclavitud en Sicilia, si esta era más dura que en otras provincias de Roma o si había también esta práctica tan extendida en otras zonas del imperio. O sea, ¿por qué se produjo estas grandes rebeliones en Sicilia, en este espacio, y no en otras provincias de la República Romana? Pues mira, me acuerdo mucho en la tesis, traté bastante a Moses Finley, que es un autor que habla mucho sobre la esclavitud, y él decía que existían como diferentes centros de esclavitud. Es decir, que nosotros podemos pensar, por ejemplo, en la cultura romana como una sociedad esclavista, sí, pero había grados. Por ejemplo, en este caso Sicilia, al ser una zona donde se necesitara tanta mano de obra esclava, pues tendría una presencia, la institución de la esclavitud, mucho mayor que, por ejemplo, pues en la Hispania, que justo en ese momento además estaba siendo asimilada por Roma y conquistada por Roma, ¿no? Entonces, yo creo que ya era una sociedad esclavista bastante cerrada en sí mismo, en especial Sicilia. También es verdad lo que decía antes, ¿no? Que Diodoro Sículo nos habla de 60 años de paz. Sicilia es una isla, es la isla más grande del Mediterráneo. Es una zona de cruce, está en la mitad del Mediterráneo, es súper fértil, pero sigue siendo una isla, cosa que entre comillas te da una protección, cierta protección y cierta forma de pensar, bueno, pues nosotros estamos viviendo aparte de algo, ¿no? En otro mundo. Y es que el mundo en aquel momento, la República Romana estaba en guerra en muchísimos frentes, muchísimos. Pero Sicilia llevaba 60 años en paz. Entonces, bueno, pues la idea es que en esa tierra se creó esa separación, ¿no? entre las clases y que al final pues acabarían abusando de su poder de una forma excesiva. De hecho, esto nos lo refleja Diodoro con Damófilo, que es uno de los personajes de la novela, que fue un latifundista de Etna y debe de ser especialmente cruel. Mengele de la época, vamos, o sea, tenía que ser un señor terrible. Y bueno, pues estos ejemplos yo creo que fueron los que pusieron ya la gota que colmó el vaso, que todo esto se canaliza ya en la figura de uno. Ujú. Sí, esto es muy interesante todo lo que cuentas, porque en la novela también pues vemos a través de este estilo tan costumbrista, ¿no? Que tú tienes, más allá de pues, lo que habíamos dicho de las grandes batallas, ¿no? Que aquí enfocas la acción en las acciones cotidianas de los esclavos y de los amos y cómo esto va afectando a la evolución de los personajes. Claro, tú de formación eres historiador. Y yo te quería preguntar sobre cómo has lidiado el hecho de tener las fuentes tan escasas que nos has comentado para construir tu relato y afrontar el tema del rigor, porque una de las cosas que nos dicen en los primeros años o las primeras clases de la carrera es que un historiador jamás tiene que hacer una afirmación en la que se pillen los dedos, pero claro, eso en una novela pues es muy complicado. ¿Cómo gestionas este aspecto, ¿no? El de mantener o construir un rigor histórico mientras construyes también una historia de ficción donde generalmente pues muchos personajes o son ficticios o las relaciones interpersonales como tal no están tan expuestas en las fuentes, ¿no? O sea, ¿cómo gestionas, ¿no? la construcción de una novela desde el punto de vista este de no me quiero pillar los dedos? Ya. Claro, yo intento, dentro de la medida de lo posible, mantenerme
en la línea de las fuentes. Lo que pasa que esto, pues como historiadores ya sabemos cómo funciona, que las fuentes también entre ellas nunca se llevan excesivamente bien, ¿no? Hay autores que defienden una hipótesis, otros que otra, entonces, bueno, pues coger uno que te guste y construir la novela en cuanto a esa ficción. La, lo peor que tiene un conflicto como la Primera Guerra Servil y a la vez lo mejor para un escritor es que hay pocas fuentes y eso significa que tenemos poca forma de poder imaginarnos cómo era ese conflicto, pero a la vez podemos imaginarnos más respetando la historia dentro de lo que cabe, porque tampoco la tenemos, ¿no? Entonces, bueno, un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Mm. Se puede hacer de las dos formas. Yo siempre he intentado respetar lo que decían los autores clásicos, pero es verdad que es imposible hacerlo al 100%. Y además, yo siempre digo que antes que escritor soy historiador. Entonces hay que tener siempre en cuenta que esto es ficción, como cualquier obra de novela histórica, producto audiovisual sobre temas de historia, todo es ficción y todo sale en la cabeza de alguien, ¿no? En este caso, este uno que yo reflejo, pues ha salido de aquí y el de verdad sería totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, siempre me gusta darle una historicidad dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que sepamos que pueda ser más veraz o no. Siempre me gusta darle esa historicidad y bueno, pues a ver, en cuanto ya, si me pongo a escribir de personajes que tienen biografías más amplias, igual ahí ya te respondo de otra forma, pero por ahora, como hay pocas fuentes, pues bueno, puedo meter más imaginación. No, sobre este punto yo creo que, si bien has construido una novela histórica, yo creo que has construido un relato que es muy didáctico, ¿no? Porque tú has incorporado aquí una cosa que yo no había visto nunca en una novela, pues que son las notas al pie. Hay notas al pie de página en la novela. Y está muy bien, pues porque introduces pues las típicas curiosidades pues, del día a día, pues metes la referencia pues la referencia clásica en la que te has basado, o incluso haces una buena explicación, ¿no? Yo me acuerdo pues el caso cuando estaba, no sé si era uno de los señores, no recuerdo exactamente cuál de los dos, uno de los latifundistas, que creo que decía que para cenar tenía, no sé si era pollo al estilo númida o algo similar, como si fuera un guiso, ¿no? Y claro, tú ponías pollo al estilo númida, nota al pie de página. Ibas ahí, decías la fuente donde estaba y un poco la explicación que se daba en esa fuente. Y me parece que eso es muy interesante porque si bien la novela histórica jamás la podemos tomar pues, como una fuente de información, ¿no? Porque al final es un producto de ocio, creo que sí que ayuda mucho a animar a la gente a investigar o a formarse más sobre ciertos aspectos del pasado o de cualquier ámbito, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es un punto muy a favor de tu novela porque creo que combina muy bien el ocio y el despertar ese interés en el lector. Eso, claro, igual en la editorial te han dicho, oye, no, es que esto no es este tipo de documento, no sé qué. No sé cómo, si es una idea que tenías ya de antemano, si te han ayudado o si te han puesto alguna traba para poner notas al pie. Pues en general no, la verdad que nunca me han dicho, sí que tenía una persona sí que me dijo que bueno, no le gustaban mucho excesivamente, esto también son cosas de gustos, ¿no? Pero, pero bueno, a mí me parece como una forma de crear una verosimilitud en cuanto a tu ficción, ¿no? En cuanto a crear un mundo, porque al fin y al cabo, a pesar de que, por ejemplo, Diodoro Sículo habla de esta guerra muy bien, pero es que la sociedad antigua es muy compleja, ¿no? Muy compleja y tiene infinitos detalles y claro, para eso tienes que coger una fuente, otra, para crear una sociedad que encaje un poco, ¿no? Esto lo digo yo ahora mismo en el siglo XXI, claro, se pareciera aquí un señor de siglos antes de Cristo y diría, pero ¿qué has escrito aquí, no? Pero, pero bueno, creo que un toque de verosimilitud está bien, ¿no? Siempre que, para hacerse una idea de las curiosidades, por ejemplo, lo que decías del pollo en humedad, me hizo mucha gracia porque tengo aquí un libro de Marco Apicio, creo que era Apicio, sí, que era, bueno, un cocinero en época de Augusto que escribió una obra de cocina, que es de las primeras, de hecho, de la historia. Y tenía unas recetas bizarrísimas. Me acuerdo que me hizo mucha gracia una que era un puré de lechuga. Y digo, joder, El qué primer cosa arguiñano, más ¿eh? sosa. Sí, eso es el Arguiñanix, ¿no? De la antigüedad. Sí, sí. Entonces, bueno, son cositas que yo creo que le dan importancia, ¿no? Creo que también
eso como escritor lo tengo que perfeccionar más. Yo creo que en esta segunda novela que he hecho lo he trabajado un poquito mejor, y es no cortar los tempos, ¿no? Porque claro, hasta la narración literaria, pues si luego tienes abajo una nota muy grande, te puede quitar, te puede sacar de esa realidad, ¿no? Entonces, Mm. bueno, saber dónde poner las notas, y eso también es un poco puzzle, ¿no? Pequeñito, pero bueno. Mm. Pero bueno, nos has tirado ahora ya el anzuelo porque estamos hablando aquí de tu primera novela, que bueno, yo la voy a recomendar. Los que estéis escuchando esto, pues tenéis la reseña de Instagram y de YouTube ya en los canales correspondientes. Pero bueno, has soltado ya que has escrito una segunda novela. O sea, ¿cuál va a ser o qué planes tienes pensados a nivel literario? Porque la novela, aunque es una novela que está bastante completa, da visos de que es una historia que tiene que continuar. Sí, justo ahora estoy corrigiendo, ya he enviado a corregir el gráfico, estamos con la maquetación y demás de la segunda novela, entonces no creo que tarde mucho. La verdad que todavía no tenemos una fecha fija, pero para finales de año estará seguro ya en la venta. Y bueno, esta será una continuación. Yo en principio tenía una idea de hacer una trilogía con la Primera Guerra Servil. La primera, que es esta rebelión en Sicilia, sería el levantamiento de los esclavos, las razones por las que un esclavo se levanta en armas. La segunda, la consolidación del reino de los esclavos, y la tercera, su caída. Lo que ocurre es que con esta segunda se me ha ido un poquito de las manos, la verdad, y se me ha así. Bueno, en fin, los personajes. Yo pensaba que era un poco snob eso de los personajes cobran vida propia, y no, la verdad que es cierto, es totalmente cierto. O sea, al final se te va un poco de las manos. Entonces, bueno, esta segunda novela es una continuación de esta, y mi intención es seguir con, la, con el relato siciliano. Y una vez que acabe con eso, como es una época clave en el Mediterráneo, justo en ese año del 133 tenemos a Tiberio Graco con sus reformas en Roma, que me parece algo interesantísimo para escribir. Eh, Después también Numancia, la toma de Numancia, también está Viriato en esa época por ahí. Después tenemos el reino de Pérgamo en Asia, que empieza una guerra con Roma. Entonces me parece una época súper, súper, súper interesante a nivel narrativo. Y bueno, mi intención era crear pues, novelas basadas en esos escenarios y luego juntarlos todo en un mismo universo, ¿no? Pero bueno, esto, si va para adelante, va a tardar muchos, muchos, muchos años. Así que a ver. Bueno, a ver, ya habiendo leído tu primera novela, sí que voy a estar atento. Solo espero que no tardes tanto como George R. Martin en sacar los libros, por favor. Por Dios, por Un Dios. poquito más, Espero, no sé, sí, espero no quedarme en el 3, 4 camino. años por novela va bien, pero no estés 20 quizás, porque yo me moriré y tú te morirás antes. Sí, 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 tal cual. Y nada, yo desde aquí pues agradecerte mucho que hayas venido aquí a hablar pues, sobre un periodo que es fascinante, que es el siglo II antes de Cristo en el Mediterráneo, donde Roma ya es una potencia hegemónica, pero siguen habiendo muchas civilizaciones, muchos estados, ¿no? Más allá de la República, y que continúan su evolución y que mantienen una interacción entre ellos pues que afecta a cada una, ¿no? Y que todas al final acaban influyendo en las otras, y hace del Mediterráneo un lugar muy interesante pues, para el estudio de la historia en el mundo antiguo. Así que, dicho esto, pues a los que nos estáis escuchando o viendo, pues os dejaré los enlaces primero a la reseña que ya tenéis en el canal de YouTube, y luego pues enlaces de compra de esta novela, que, como hemos comentado, es un primer trabajo, pero que creo que es muy digno y que creo que si lo leéis os puede interesar de cara a leer los siguientes trabajos de Adur, que seguro que son muy interesantes. Y nada, Adur, agradecerte a ti también pues, que hayas querido pasar este ratito aquí en el canal para hablar pues eso, de tu libro, de Historia del Mundo Antiguo, y te deseo mucha suerte con todos los libros que te quedan por escribir, que espero que sean muchos. Nada, muchas gracias a ti por invitarme al canal, que oye, siempre es un placer compartir el trabajo que uno hace y sus pasiones con un colega, además de gremio. Estupendo, pues a los que nos estáis escuchando, pues nada, aquí termina el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, suscribíos y nada, si os interesa el libro podéis acudir a los enlaces de la caja de la descripción. Un saludo. Por favor.